Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Muy bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, pastor. Muy bienvenido. Gracias le damos a Dios porque sabemos que Cristo es nuestro Dios, es el Señor de nuestras vidas. Y gracias a que podamos hoy escuchar de su palabra y poder aprender no solamente de la palabra escrita, sino del testimonio de Él. Amén. Su testimonio en su vida física, cómo se condujo siendo el autor de la palabra. O sea, cómo modeló la palabra, cómo disciplinó todas las áreas de su vida a la palabra. Y veo que el punto de atención que siempre mantuvo Jesús fue el amor, porque Él es amor. Amén. Pero es un amor que no operó fuera de su voluntad. Ese amor fue el amor del Padre en Él. Y ese amor hizo cosas extraordinarias para mucha gente en los tiempos que Él caminó, sin antes de ir a morir a la cruz. Y vemos cómo Él, en amor, sanaba leprosos. Y tenemos un ejemplo bíblico donde van varios leprosos y los sana a todos Jesús, pero uno nomás vuelve a ser agradecido con Dios, con el amor. Amén. Con la operación de ese poder, de ese milagro. Y ese es algo que veamos cómo Jesús modeló siendo el amor. Amén. ¿Y los otros dónde están?, le dijo. Uno nomás volvió. Y hoy en día tenemos que aprender a caminar no solamente en el conocimiento bíblico, sino en modelar la palabra de Dios. Así es. Ser testigos de lo que es la palabra de Dios. Creo que es ese pequeño detalle ha sido una estrategia de nuestro enemigo en común, de que nosotros nomás nos enfoquemos en algo, pero no en ser hacedores integrales de lo que es ser un hijo de Dios. Porque tenemos tantas diferencias como hermanos en Cristo. Vivimos en un tiempo donde tiene que suceder que lo que no es original, lo que no es verdadero, va a desaparecer, o de una por todas Él la va a desaparecer con el arrebato, ¿no? O sea, de repente, ¿no? Boom, ahí se va a determinar quién y quién no. Pero yo pienso que Dios nos está llamando a que empecemos a llevar a la ejecución el amor. Amén. El amor no consiste en un capricho de una persona o en una ideología o en una justificación de cualquier tipo de persona. El amor no consiste en la tolerancia de permitir. Jesús, veamos otro testimonio que es hermoso. A una mujer le dijo, vete y no peques más. Amén. No le dijo, mira, como ya me conociste, eres una bebé espiritual, y como tú sabes que estás haciendo mal, ya no lo hagas, ¿no? Nomás le dijo, vete y no peques más. O sea, es suficiente saber oír la voz de Dios para operar en obediencia. Y nos han hecho mucho daño las ideologías carnales por no saber escuchar la voz del Espíritu. Yo pienso que es tiempo de ventilar la realidad de saber escuchar la voz del Espíritu en el hombre interior. Sí, antes de que sigas, ¿no? Para otro tema,
o sea, el enfoque aquí es de que el amor que la palabra nos habla no es el amor que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿no? No es el sentimiento, ¿no? De que, ay, me enamoré, ¿no? De una persona. ¿Podrías explicarnos o profundizar qué es el verdadero amor? O sea, ¿qué es el practicar ese amor conforme a la palabra? No conforme a nosotros hemos aprendido por tradición, por costumbre, ¿no? Por el ambiente en donde nos movemos, en lugares donde vivimos. Veamos algo muy poderoso del amor. Tal vez lo voy a tratar de llevar a la manifestación del amor. Dios, como creador del universo, le habló al agua para que creara animales. Amén. Le habló a la tierra para que produjese. Pero cuando se trató del ser humano, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, wow. él no le habló a algo que produjese. Yo pienso que esa es la manifestación más poderosa del amor, porque nos hizo Él a su imagen y a su semejanza. Aleluya. Yo pienso que con eso cualquier persona que genuinamente quiere comprender qué es amor. ¿Por qué? Porque el amor no va a salir de su contexto, de su realidad. En el sentido de que Dios era y seguirá siendo el mismo Dios. El amor es el mismo de hoy, es el mismo de ayer y no va a cambiar en el futuro. ¿Qué es lo que ha hecho cambios, güey? A pesar de que Dios hizo el hombre a su imagen y a su semejanza, cuando el hombre rompió el amor, la orden, la disciplina, las instrucciones, lo que hizo Dios, ¿sí?, lo sacó de una atmósfera. Lo sacó de una atmósfera donde ellos vivían en dependencia absoluta del amor. Yeah. Y que fueron destituidos del amor de Dios. Y se acabó la común unión con Dios. Yeah. Pero antes de que pases a eso, ¿no? Lo que estabas diciendo es muy, muy impactante, porque dices, el amor nos creó a nosotros y nos hizo a la imagen y semejanza de Él. Somos, ¿no?, amor. Nos hizo el amor. Entonces el amor tiene una naturaleza que tiene que operar en esa naturaleza. Cuando Cristo se encarnó en María por obra del Espíritu Santo, ¿no?, vemos ahí actualmente el procedimiento del amor. Ahora, era una misión única del Mesías. Vino y nos redime, hace por decirlo, el ministerio de Jesús. Pero vemos que la continuación del ministerio, o sea, del cumplimiento de lo que Jesús hizo en la cruz, ahora lo depositó en cada uno de nosotros. Y pues lo vuelve a hacer otra vez, ¿no?, con la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿no? O sea, entregó la vida de su único hijo por amor a cada uno de nosotros. Y nos vuelve nos vuelve a traer a la misma naturaleza al mismo que amor teníamos cuando el hombre fue creado, ¿no? En nosotros entrando a esa naturaleza de amor, o sea, entrando otra vez a la atmósfera del amor, al entrar a la comunión con Dios. Entonces, lo único que procede es el conocimiento de la palabra y la ejecución de ella en su función de la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y yo veo algo que necesitamos todos darnos cuenta como cristianos. Nadie va a poder ver lo que está sucediendo en el ámbito espiritual a solo que los ojos espirituales lo vean. Nadie va a poder comprender nada relacionado a lo del Espíritu Santo
si no abre el corazón. Por eso la persona del Espíritu Santo comienza a traer a nosotros la realidad espiritual. Veamos que estamos viendo una inundación de miedo, inundación de situaciones, de enfermedades, de conflictos. ¿Por qué? Porque no nos mantenemos en esa perfecta realidad del amor. El verdadero amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Amén. Y eso es algo que necesitamos nosotros ejecutar, pero yo no puedo ejecutar la vida de amor por ella. Amén. Y ella es mi esposa. Por más cosas que yo haga, rituales que yo haga, sacrificios que yo haga, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y el amor de Dios debe de estar en operación en mí. Y opera a través de mi responsabilidad a lo que yo vine a esta tierra. Por ejemplo, veamos a Jesús cuando él fue ya llevado para ser sacrificado, ¿no? Él vivió experiencias impactantes donde ese tipo de sufrimiento físico lo quiso llevar por ti, por mí. Y ahorita tenemos la necesidad de creer a la redención, no nomás espiritual. Cuando Jesús murió, no nomás murió físicamente. Jesús llevó toda maldición, dice la palabra de Dios, toda maldición. Amén. ¿Y cuál fue la maldición? La que Adán y Eva provocaron al salir del jardín del Edén. Esa maldición que cayó sobre de ellos, ¿sí? Le entregaron al diablo la autoridad que ellos tenían, le entregaron el valor que ellos tenían, porque el diablo no podía hacer nada, necesitaba un ser humano para poder entrar en vidas físicas. Luego vimos un asesino. En la Biblia vemos luego. Comenzamos a ver el dolor, el sufrimiento, el afán, el asesinato, las muertes. ¿Por qué? Porque el diablo no opera más que a través de un hombre. Amén. El diablo no puede operar si no usa a un ser humano. ¿Por qué? Porque son espíritus, son entidades, y empieza usando a personas para destruir únicamente el propósito de Dios. Él conoce la Biblia, dice, y tiene temor y tiembla, dice la Biblia. El diablo tiembla. ¿Sí? Pero un hombre lleno del Espíritu Santo, operando en amor, es un peligro eminente para las tinieblas. Amén. Porque vemos a ejemplos actuales de cómo manipulan los demonios a personas por fama, por dinero, por tantas cosas que no validan, por decirlo así, lo que pertenece al espíritu. No estoy contra el dinero, no estoy contra tener algo enorme o grande o bienestar, no, pero que vaya de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Así es, amén. Sí, porque necesitamos que muchas personas que pueden pensar, ya llegué a los 50 y no tengo éxito, ya llegué a los 60 y no tengo éxito. ¿Por qué te comparas con alguien? Yeah. Si ves a Moisés, ¿a qué edad empezó? Oye, que mi iglesia es una iglesia pequeña.
¿Y quién te dijo que la iglesia es pequeña? La iglesia de Cristo es enorme. Lo que pasa es que es la comunidad donde tú estás. Sí, y no nos podemos comparar, por ejemplo, yo no puedo compararme, ¿no? Por ejemplo, con otros, por así decirlo, miembros de la iglesia, otras familias, ¿no? No puedo decir, voy a comparar a mi esposo con los esposos de otras hermanas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a causar eso? Va a causar muchas cosas, problemas y cosas que no se deben de hacer. Entonces, ni siquiera es lícito, ¿no? La palabra nos dice, no codiciemos, ¿no? Entonces, es lo mismo si lo traemos a querer comparar mi iglesia con, no sé, la iglesia de la esquina o la iglesia de mi amiga o la iglesia de mi hermano o lo que sea, ¿no? Cada iglesia tiene un propósito específico. Entonces, un pastor es asignado a una tarea específica y tal vez no necesite miles de personas como miembros en una iglesia. Tal vez esa iglesia solamente necesite, no sé, 100, 200, 300, ¿no? A comparación de una iglesia de 10,000 o algo así. Entonces, así como cada uno de nosotros tenemos una posición dentro del cuerpo de Cristo, así las iglesias tienen una misión específica, tienen una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Entonces no podemos compararnos, decir, esta iglesia fluye mucho en esto y mi iglesia no, o esta iglesia hacen tantas cosas diferentes que en mi iglesia no, ¿por qué? Porque cada uno tiene una misión diferente, cada iglesia tiene un propósito específico para esa ciudad, para esas familias que están ahí. Todo lo que Dios planeó, lo planeó en amor. Amén. Para que el amor lo ejecute. Así es. La palabra es amor y son instrucciones. Amén. De cómo tenemos que conducirnos. ¿Por qué? Porque es la manera de manifestar el amor. Ahora, yo quiero dejar en claro que el amor de Dios, vuelvo a repetirlo, no cumple caprichos carnales. Amén. No cumple, son mentiras. Siempre el amor de Dios fue, y veamos a los grandes generales de Dios que ha usado, desde de profetas, apóstoles, hombres de fe, tienen un carácter y una manera de conducirse determinada. ¿Por qué? Porque supieron que tienen que modelar. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, venía meditando yo cómo la estrategia que Satanás ha usado para que muchos hijos de Dios dejen de caminar en amor. Les muestra el dinero. Yeah. Y siguen otro camino de deber de permanecer en amor. ¿Por qué? Porque era más fuerte para ellos la carne que el espíritu que está operando en ellos. Por eso la escritura nos llama en capítulo 8 de Romanos. Si quiere lo podemos leer en el libro de Romanos. La escritura nos enseña aleluya. En el capítulo 8 dice la escritura, versículo 10. ¿Lo puedes ver? Dice, si Cristo está en vosotros, pero si Cristo está en verdad en nosotros, o digamos, si el amor está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Y eso me impresiona mucho, porque si Cristo está en vosotros, ¿sí? El cuerpo, este cuerpo físico ya no manda. Amén. O sea, ¿cómo nosotros recibimos a Cristo por fe?
nos convenció el Espíritu Santo. Creímos, abrimos nuestra boca y dijimos, te recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso fue lo único que todos hemos hecho. Ahora, ¿por qué cuando se trata de aceptar que la carne está muerta? No. Le damos énfasis a la fuerza de la carne, pero de una manera que aprendimos por estrategias satánicas. Aquí está escrito, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué verso es? Estamos leyendo el versículo 10 del capítulo 8 de Romanos. ¿Sí? El cuerpo está muerto, pero el espíritu vive. Y el espíritu nacido de Dios, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que es nacido de Dios? Amor. ¿Qué fue lo que qué nos separó del amor de Dios? La muerte espiritual. Y Dios vuelve a traer esa vida, ese amor a nosotros. Y en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne, o sea que hay uno de la carne, dice, veamos la naturaleza de ellos, piensan en las cosas de la carne. Sí. Aquí en la versión amplificada dice, porque aquellos que están de acuerdo a la carne, que son controlados por sus deseos que no son santos, dice, ponen sus mentes en y siguen aquellas cosas las cuales gratifican a la carne. ¿Ves? ¿Por qué? Porque dedican sus pensamientos. ¿De dónde procede? Del procedimiento en el que estás caminando. Entonces nosotros necesitamos determinar, ¿realmente yo estoy muerto al pecado? Porque es una decisión como cuando usted decidió recibir a Cristo. Hay muchas personas que yo he conocido que cuando aceptaron a Cristo no cayeron para atrás, ni hubo gritos, ni sudaron, ninguna, nada. Y sin embargo creyeron, aceptaron y fueron desarrollando esa vida espiritual que tuvieron. Y cuando leen estos versículos dicen, yo estoy muerto, la carne está muerta. Entonces cuando la carne de ellos quiere hacer algo, le dicen a la carne, ¿cómo tú vas a funcionar si estás muerta? Creen en la realidad espiritual y creen en la potencia de Dios, que es el amor. No son luchas entre la carne y el espíritu, no. Una vez una persona me estaba convenciendo de que la guerra es de aquí. Entonces, si yo siempre tengo en mente que de aquí tengo guerra, de lo que pienso y el corazón, quiere decir que estoy medio vivo. No tengo vida completa en Cristo. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O opero en la nueva criatura, o vivo mitad y mitad. Y eso es algo que no es la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que abra su corazón y usted medite en el versículo 5 del capítulo 8 de Romanos. ¿Cómo dice una vez más? En la versión amplificada en inglés. Dice, porque aquellos que están de acuerdo a la carne y son controlados por sus deseos que no son santos, ponen sus mentes en y siguen aquellas cosas las cuales gratifican a la carne. Pero aquellos que están de acuerdo al Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Dice, están controlados por los deseos del Espíritu Santo, poniendo sus mentes y buscando aquellas cosas las cuales gratifican al Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Yo pienso qué bonito sería tener exactamente la traducción así en español, ¿no? Porque
que aquí pues se oye medio, sí se entiende, sí comprendemos. Sí, pero el significado es más amplio, pues, ¿no? Más amplio, específico. El más entendible. Sí, más explícito. Sufre más el incrédulo con eso, ¿no? Porque se entiende clarito, ¿no? Pues el incrédulo, pero el creyente pues se regocija. Eso Amén. Y la primera parte nomás del versículo, miren. Sí, porque aquellos que están de acuerdo a la carne. Ahí está bien. Los que están de acuerdo con la carne. Entonces es uno quien se pone de acuerdo con la carne o se pone de acuerdo con el Espíritu. Amén. Entonces si yo me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo, ¿sí? Tengo comunión con el Espíritu. Dedico mi tiempo a esa armonía entre mi espíritu nacido nuevo, ¿sí? Que es del amor, y el mismo amor que es el Espíritu Santo. Amén. Ya qué guerra de aquí, aquí, adentro de mi corazón. Y él empieza a tratar con... Pero yo soy el que me tengo que poner de acuerdo. Sí, es que tenemos que tomar la decisión de que no debe de haber guerra. O sea, el pensamiento está para recibir lo que el corazón dice, lo que la palabra dice, lo que el amor nos dice. Y voy a modelar. Es como tú dices, ¿no? Es el chalán, ¿no? Es el trabajador del corazón, ¿no? La mente. Y tenemos en nuestro pensamiento el que es al revés. ¿Ya? El que tiene que estar de acuerdo mi mente con mi corazón para poder hacer las cosas. Y no, nuestro corazón es el que manda. Si a la mente le gusta o no le gusta, no tiene para dónde hacerse. Es como en un trabajo, ¿no? Es que estamos en un reino. Entras a un trabajo a la hora que se te dice, no llegas tú a la hora que te da la gana. ¿Por qué? Porque no son las reglas. Entonces es igual con las cosas que pertenecen a la palabra, que pertenecen al Espíritu. Yo no voy a venir a poner mis reglas, o sea, las reglas de la mente, sino voy a ceder a lo que la palabra dice, pues voy a ceder a lo que el corazón tiene que hacer. ¿Sí me expliqué? Perfectamente. Pero realmente lo vemos desde la perspectiva espiritual. Nosotros no entramos a una organización terrenal. Nosotros fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Amén. Él es el Rey. Dios es el Rey de nuestras vidas. Él es el Señor de nuestras vidas. Así es. Es el amor, la esencia del amor. Entonces, como amor, nosotros pertenecemos a vivir bajo una autoridad, pero nos dio libre albedrío. Así es. ¿Sí? Nos dio libre albedrío. ¿Por qué me dio libre albedrío? Porque el libre albedrío determina a quién le doy el derecho, en este caso, a la carne o al espíritu. Es una decisión. Así es. No tengo que ayunar, no tengo que hacer una vigilia, no tengo más que obedecer la perfecta voluntad de Dios y accionar. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque ya está escrito. El Espíritu Santo no va a decir, bueno, voy a hacer una excepción con esto. No, Él no va a cambiar. Gracias a Dios que no. No, Él no va a cambiar. Y no lo vas a poder cambiar con lágrimas, no lo vas a poder cambiar con sufrimiento. No. ¿Sí? Por eso tenemos muchas personas que se han perdido y de ver de estar disfrutando la vida en Cristo, se envanecieron en sus corazones y van de peor en peor, en peor, en peor, en peor, en peor. Hoy, a mí me duele en mi corazón porque son personas que yo trato con ellas. Hoy recordé a una persona que hace años me tocó que él me oyera en una enseñanza en una radio, y cuando terminé me abordó y me dice, quiero hablar contigo. Me dice, así me dijo, ¿de dónde saliste tú? Pues le dije, del amor de Dios, porque yo sabía que él venía a debatir conmigo. Y le dije, pues hablé pura palabra. No, pero ¿por qué tú te expresas como tú te expresas? No sé, así soy yo, le digo. O sea, Dios así me hizo, así me formó y así lo amo. Pero una cosa es, yo tendré mi genio, tendré mi carácter, tendré todo lo que yo tenga, pero está desactivado. ¿Por qué? Porque prefiero usar el de él. Amén.
Tengo que modelar a Él. Así es. Todos tenemos lo suyo, pero nosotros determinamos si lo usamos o no lo usamos. Amén. Inclusive la misma carne, el mismo cuerpo. Aquí está reflejado. Pues si lo imponemos, ¿no? Ahí está escrito. Ya. Lee el principio del versículo 5. Porque aquellos que están de acuerdo a la carne. ¿Con quién estás de acuerdo? En inglés así dice. Aquí en este dice, porque los que son de la carne ya es un estado. Los que somos del Espíritu de Dios pertenecemos. ¿Qué es la redención de Cristo? ¿No es acaso comprarnos con un precio de sangre? Amén. Ya nosotros no somos dueños de nosotros. Él Amén. Es el Señor. Tenemos dueño. Tenemos dueño. Es como nos explicaba ahorita mi esposa, el empleado en lo natural. No puede decir, no, pues no pasa nada. Sí va a pasar, en cuanto llegue le van a decir, aquí está tu boleto de regreso, ¿no? ¿Por qué? Porque viola los principios. Yeah. El cristiano hoy en día necesita ir en privado a hablar con Dios y decirle, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Porque si no empieza a obedecer en amor la palabra y a manifestarla en amor. Por ejemplo, sí. Yo he tenido que confrontar a personas con la palabra y sé que va a haber problemas porque son personas que no están de acuerdo con la palabra. Son personas que quieren debatir su justificación con cualquier otra cosa. Pero realmente Jesús lo hizo. Sí, tiene que haber una humildad, ¿no? en nuestros espíritus, en nuestros corazones y dejar que la palabra nos moldee, porque todos tenemos diferentes áreas en donde tenemos que romper el yo, por así decirlo, uh-huh. ¿no? Y yo lo voy a hacer público. Una de mis áreas era el preocuparme mucho por las finanzas. Esa era una de las áreas que yo tuve que romper. Y me puedo presentar hoy delante de ustedes y no me da pena y no me da vergüenza decirlo. No. Y de que hoy en día tal vez volteemos a ver las circunstancias, ¿no? Y hoy me río de las cosas. ¿Por qué? Porque mi confianza no está puesta en las personas, mi confianza no está puesta en el trabajo, mi confianza no está puesta en X canal, por así decirlo, de bendición. Mi confianza está puesta en Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos llamó como pastores, Él nos llamó a la Iglesia Ejército de Amor y Él se va a hacer cargo de nuestras vidas. Pues tiene 15 años ya encargado de nuestras vidas. Sí, pero a lo que me estoy refiriendo es que muchas veces nosotros queremos imponer lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos que es lo correcto, ¿no? La tradición, la costumbre, pues, y a eso me refiero, que tenemos que romper con esos esquemas, con esas tradiciones, con esas costumbres que no nos llevan a avanzar, sino nos hacen que no avancemos, nos retraen de la bendición de Dios en nuestras vidas. Precisamente nos acabas de regalar la respuesta que hacer. Quebrar. Exacto. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan. ¿Qué es quebrar? Ya no piensas. Dejaste de pensar en la escasez. Ya. Ahora, si dejaste de pensar en la escasez, vamos a sincerarnos de aquí. ¿Por qué cambiaste ese pensamiento? Pues porque me di cuenta de que... No. ¿Por qué pensamiento lo cambiaste? Pues por la abundancia de Dios. Ay, o sea que tú eres de la prosperidad, Pastora Blanca. Pues la palabra nos dice que somos prósperos. Es la naturaleza del amor. Por eso, pues, o sea, es la naturaleza nuestra. Si la palabra nos dice exacto, que eso es nuestro. Pero quebraste un sistema carnal, ¿verdad? Del mundo carnal. Ya. Y estableciste en tus pensamientos, ¿sí?, el amor. Amén. Señor, tú quieres... Hoy, este día, encontré a un hombre que estaba llorando. Y le digo, en inglés le digo, don't worry for nothing. Esa es la expresión del pastor Eduardo Urrea.
Don't worry for nothing, man. Le dije, en inglés le dije, él no habla español, Dios es tu papá. God is your father. Your father is your responsibility, not yours. Es la responsabilidad de él. De que tú tengas todo. Amén. Ahora, él está pasando por una situación como cuando mi esposa nos hizo el ejemplo que ella pasaba por esa situación. Pero cuando Dios actuó, Dios no actuó cuando ella actuó, Dios actuó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Sí. Cuando ella obedeció, Dios se activó en ella. Sí, y desgraciadamente fueron años, ¿no? Me tomó años en poder romper, ¿no? Porque tal vez lo se doblaba, ¿no? Se doblaba como las varitas que estábamos en el rancho, ¿no? Que estaban verdes. Sí, que se doblaban y por más que las doblabas juntas, ¿no? De todas maneras quedaban unidas. Entonces, tal vez yo creo que la doblaba y la doblaba, pero no se rompía, ¿no? Entonces, tenemos que porque los afectados somos nosotros, pues. Sufrimos nosotros. Entonces, entre más nosotros cedamos, entre más tengamos la humildad de decir, oye, tengo un pastor que el propósito de él es que a mí me vaya bien. Claro. El propósito del pastor es que yo avance en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque entre más somos, ¿cómo es la expresión, el versículo eso? Refiriéndose que de dos no se rompe fácil el hilo. Cordón de 3 dobleces. El cordón de 3 dobleces, ¿no? Entonces, si es un solo cordón, pues se puede romper fácil, pero si son 3, si son 10, si son 100, si son 200, pues ya no lo puedes romper, pues. Entonces, a eso es el propósito nuestro, es que a cada uno de nosotros nos vaya excelentemente bien. Ese es el propósito y ese es el propósito del amor. Dios ya derramó de su corazón, ya dio a su único hijo por cada uno de nosotros. Ya tenemos absolutamente todo. Lo único que tenemos que hacer es ceder, aceptar la verdad de Dios y caminar en amor. Caminar, modelar el amor. Amén. Eso fue lo que inicié hablando. Yeah. Fíjate qué hermoso es. Solamente tomaste una decisión, cambiaste tu manera de pensar carnal por una espiritual. Así es. No es que tú seas de la prosperidad o de la palabra de fe o como insulta mucha gente carnal a lo que es espiritual, porque es espiritual. Amén. Dice, el justo va a vivir por la fe y hablan contra la fe. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar activos siempre en el amor. No importa, sigue adelante, tarde o temprano, se va a mostrar que el amor siempre es triunfador. Así es, amén. No importa las circunstancias, en nuestro proceder, como en nuestro caminar, ¿no? Veo yo esto, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos que dependan de mí. Así es. Un discípulo no sigue un hombre carnal. Sigue a Cristo. Amén. Y si sigue a Cristo, piensa en las cosas de Cristo. Así es, amén. Y sigue en amor. Si Cristo se encarga de una persona, esa persona es bienaventurada en todo lo que hace. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo está con él. Amén. Y no, esa persona no le interesa imitar a nadie, porque sabe que en su espíritu hay un propósito único, exclusivo, y va a seguir su caminar. Amén. Así que Aleluya. eso fue lo que Dios puso en nuestros corazones. Amén. Gracias por su testimonio, porque es un testimonio. Así es. Y yo soy su esposo. La decisión de ella me bendice. Amén. La decisión de ella va a modelar a nuestros hijos. Así es. La decisión de ella va a manifestar el amor de Dios a todas las personas que la rodean. Porque te voy a decir por qué. Vas a tener tanto y abundancia para cumplir el propósito de lo que Dios te trajo a esta tierra. Aleluya. Y si Dios quiere que le estés dando vuelta al mundo, te va a traer un jet o 2 o 3 y pilotos pagados, porque es así. Amén. Nadie, lo que Dios escoge a quien quiere, como Él quiere, y es obra divina. Aleluya. Amén. ¿Sí me explico? Si Dios nos quiere para algo,
Como ahorita estamos en el mundo a través de redes sociales. Él es suficientemente apto para hacerlo. Apto, sí. Ese es el creador de todo. Es una maravillosa bendición ahorita que nos pueden estar viendo en España, en Argentina, en Chile, en México, en todo Estados Unidos. Amén. Y compartir algo que trae vida. Así es. Yo les invito a que prepares tu jugo de uva, tu trozo de pan, tu galleta, no sé qué tengas ahí a la mano, y recordemos algo que Jesús dijo: hacer esto en memoria de mí. Amén. Antes de que empecemos, quiero que cualquier persona que está viéndonos se ponga a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios si hay algo que no esté bien en tu corazón. ¿Por qué? Pues yo no sé. Dios dice que no quiere que vivamos atados a los pecados, a la naturaleza pecaminosa. Tal vez tú puedas decir: ay, yo ya estoy redimido. Sí, pero vives en adulterio. Redimido y en adulterio, ponte a pensar. Redimido y en adicciones, ponte a pensar. Redimido y mortificado. Entonces, ¿qué es la redención? Es una transferencia de lo que era antes nuestra vida a lo que ahora es en el reino del amor. Así es, amén. Por eso Dios dice: hey, deja eso. No andes llevando cargas ajenas. Tú no cargues con cargas. Entregar toda ansiedad, dice el Señor, toda carga. Él te quiere libre espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, financieramente, en toda área. Así es, amén. Así que te invito a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Venimos ante ti, Señor, orando en el nombre de Jesús. Gracias. En común acuerdo, Señor, que no queremos vivir Así es, lidiando, Dios, con cualquier pensamiento de la carne. Todos los deseos, Señor, que están fuera de tu voluntad en cualquier área. Toda palabra que hayamos hablado que nos afecta en nuestras propias vidas, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Invocamos la sangre que Jesús vertió en esa cruz por nosotros. Y en tu nombre, Señor, gracias. Hermoso Espíritu Santo, te amamos. Gracias por tu fidelidad. Aleluya. Primera Corintios capítulo 11, en el versículo 23 empezamos y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de ser partícipes, oh Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre. De esta preciosa celebración. De hacer un recordatorio en memoria de ti al comer de este pan, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Puedan comer. Dice el verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amado Dios, gracias por habernos hecho partícipes de esta copa. Gracias, Padre. En memoria tuya, Señor, bebemos de ella. Gracias, Padre. De este nuevo pacto. Tu nuevo pacto es nuestra nueva vida. Gracias, Señor. Amén. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Pues fue un gran honor, un gran privilegio el haber estado a través de este medio de comunicación con cada uno de ustedes celebrando la Santa Cena, que es, pues es un mandato, ¿no?, que
que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. Así que simplemente estamos siendo obedientes a lo que dice la palabra. Hacer en amor lo que está escrito para todos es igual. Amén. Celébrenlo en familia, háganlo en familia. Tal vez haya un matrimonio con situaciones críticas, no sé por qué voy a decir esto. Es mejor ser hacedor de lo que Dios dice y invitarlo a él que entre a esa situación familiar y van a darse cuenta que milagrosamente va a regresar al corazón lo que el diablo ha robado. Aleluya. Eso fue por un matrimonio. Gloria a Dios. Los amamos, los bendecimos. Bendiciones, los amamos. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.